Las expositoras nos recuerdan sus nombres, por favor. Lisbeth Delgado y Enderlin Cuya. Enderlin. Ok, bueno, sí, vamos a ver dónde quedamos en la clase pasada. Ya vamos a darle un repasito aquí, Violeta. Ajá, muchachos, ¿recuerdan las anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas? ¿Estamos claros en eso? Claro, esto es una anemia microcítica. No lo recuerdo bien, pero... Juli, ¿qué es una anemia O microcítica? sea, yo sé que radica en tamaño, pero ¿cuál es el tamaño? Pero dime, doctor, una anemia microcítica es ta, más nada. ¿Qué dice el doctor? Una anemia en la que un glóbulo rojo tiene un No, señor. Háblame en términos 80. clínicos. Ok. Una anemia en la que un eritrocito tiene un volumen corpuscular medio menor a 80 LM o LP, que no me acuerdo el nombre de cómo era. Fentolito. Fentolito. Ok. Menor a 80. Y Lucho, ¿cuáles serían las causas más comunes? Eso es correcto. Todos estamos claros acá. Anemia microcítica, volumen corpuscular medio por debajo de 80. Ajá. ¿Cuáles serían las causas más ¿No termina de comunes? madurar por falta o pérdida de hielo? La ferropenia, esa es una de las principales causas. ¿Qué otra causa sería de anemia microcítica? ¿Enfermedades crónicas? ¿Cómo? ¿Enfermedades crónicas? ¿Cómo? La mala alimentación como tal. Pues eso entra en ferropenia. Hemorragias no. Hemorragias no, recuerden muchachos. Ferropenia y talasemias. En el caso de la microcítica. ¿Cómo? ¿La plástica es enfermedad? No, la plástica no entraría ahí. La plástica entra dentro de anemia no regenerativa, sé que no es una regenerativa, no sé qué Mala absorción. Ok. Ajá, las normocíticas, entonces vamos a tener un BCM de cuánto, ¿cómo te llamas tú? Proceso. Roseli, ¿de cuánto vamos a tener BCM en una normocítica? De 80 a 100, muy bien. ¿Cómo te llamas? Kaylee, de 80 a 100, eso es correcto. Y Andrés, ¿cuáles serían las causas más comunes de la normocítica? Ahí, esas las dijeron ahorita aquí, echando tiros al aire la pegaron. Mala absorción entra en ferropenia, muchachos. Acuérdense que un paciente que no absorbe nutrientes no va a absorber hierro y ahí va a tener una deficiencia de hierro. En las normocíticas podemos ver hemólisis o en hemorragias agudas. En hemorragias masivas vamos a ver una normocítica. Y en las macrocíticas habíamos dicho que el ejemplo más común era ¿cómo? La megaloblástica, y esa la vemos porque ¿cómo es que te llamas tú? ¿Cómo? Daniela, ¿dónde vemos unas macrocíticas? Pero ¿cómo así? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué les pasa hoy? Los veo apagados. ¿Cuál es el ejemplo más común de las macrocíticas? La megaloblástica, ¿y eso por qué se da? Por déficit de folato y de B12. Muy bien. Vámonos con las regenerativas y arregenerativas. ¿Qué es una anemia arregenerativa? Bueno, ¿cómo te llamas? Mireille, ¿qué es una anemia arregenerativa? Salsa. Para atrás porque a esta gente se le olvidó. Los árboles maduros, ¿no? Ahí, y adelante. Habíamos hablado, muchachos, en la clase pasada que en las anemias regenerativas, la médula ósea está produciendo reticulocitos constantemente y vamos a ver presencia de estos en el frotis de sangre periférico y, y los ejemplos más comunes que dice Jonathan. ¿Dónde vamos a ver una anemia regenerativa? No, le estoy dando lo más pasito posible. ¿Qué dice Jonathan? ¿Cuándo esa médula responde y empieza a producir reticulocitos? ¿Ah? Anaplasia. Una médula anaplasia responde, papá. Pregunta. Una médula aplásica responde. ¿Qué significa el prefijo A? No lo hace. Que no existe. Exactamente. Entonces, en la aplasia no va a responder, hermano. De hecho, fíjate que aquí lo dicen. En las no regenerativas no hay respuesta reticulocitaria. No vamos a ver reticulocitos en el frotis de sangre periférica
va a haber una alteración en la eritropoyesis, no se está formando ese eritrocito, esa médula no sirve. Las regenerativas, la médula sí responde, la médula trata de compensar esos eritrocitos que se están perdiendo y empieza a mandar eritrocitos inmaduros que son los reticulocitos, eso lo vemos en hemólisis y en hemólisis. Muchachos, necesito que esto lo tengan muy claro. Yo sé que deben estar full de materia, pero necesito que estos temas los llevemos al tiro porque no tiene sentido de que hablemos de algo en una clase que en la clase siguiente no se acuerden de nada. Siento que estamos perdiendo el tiempo, tanto ustedes como yo. Entonces, bueno, vamos a ponernos las pilas. Adelante, muchachos. Para continuar con el seminario vamos a hablar sobre la última causa más común que se produce en una déficit de hierro. Aquí tenemos el aumento de la demanda de hierro. Aquí vamos a ver en las mujeres embarazadas ya que aumenta el volumen sanguíneo materno y las necesidades fetales y placentarias. Estas van a duplicar o van a triplicar los requerimientos de hierro, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Tenemos la parte de la infancia, ya que en periodos de rápido crecimiento van a aumentar el volumen sanguíneo y este va a requerir mayor aporte dietético. También se puede ver en la menstruación pacientes con menorragia, ya que requieren mucho. ¿Con qué? ¿Con qué, perdón? Hipermenorragia. ¿Qué opinas de ese concepto, Lucho? Así sí, o así también. Hipermenorrea o menorragia. Okay. Exacto. Pila con los conceptos. Ya que necesita mayor aporte de hierro. Y en la lactancia también se requiere hierro para la producción de leche materna, porque así vamos a ayudar a que el bebé tenga mayor desarrollo de hemoglobina, neurológico y cognitivo, para evitar que pueda desarrollar anemia en sus primeros meses, como especialmente entre los 9 y 24 meses del bebé. Ok. Entre los síntomas de la anemia ferropénica tenemos fatiga y debilidad, piel pálida, dificultad para respirar, mareos, manos y pies fríos, dolor de cabeza y palpitaciones cardíacas. En los signos de la ferropenia vamos a encontrar la poilinoquía, que son uñas en cuchara, uñas cóncavas y muy frágiles. Tenemos el síndrome de pica o pagofagia, que es el deseo de comer hielo, tierra, tiza o almidón. Tenemos la queilitis angular, que son las boqueras, estas se dan la comisura de los labios. La glositis de Hunter, que es el enrojecimiento de la lengua, inflamación y dolor. Y tenemos que tener en cuenta que el síndrome de pica es un indicador específico de la falta de hierro tisular. En el diagnóstico de laboratorio vamos a encontrar la ferritina baja, que es el marcador más fiable, ya que los depósitos de hierro no tienen ya hierro como tal. En la sideremia también la vamos a encontrar baja, menor a... Ese es el hierro que está en el flujo sanguíneo. El hierro libre. Ajá, está en el flujo sanguíneo. O sea, va a encontrarse baja porque no va a haber suficiente. Ajá, y la ferritina, ¿por qué está baja? ¿Qué habíamos dicho que era la ferritina? La reserva, exactamente. Y va a estar baja. ¿Qué más? La transferrina va a estar alta porque es la compensación, o sea, ese transporte de hierro va a estar en nuestro cuerpo buscando hierro que no lo hay. Exactamente. Y el índice de saturación va a estar bajo, menor a 15%. El tratamiento y recuperación. Bueno, en el tratamiento del hierro elemental se va a utilizar el sulfato ferroso de 100 a 200 miligramos al día. Este va a tener una mayor absorción en ayunas y con vitamina C, especialmente el zumo de naranja. Tenemos que evitar tomar té, café, lácteos y antiácidos. Este también va a tener efectos adversos como vómito, mareo y en algunos casos van a haber heces oscuras. Ya va, que Luis tiene una pregunta. ¿Por qué el café, la leche, el té es legal? ¿Qué pasa ahí? Porque, o sea, lo que entendí es que no ayuda a absorber bien la vitamina. Exactamente, alteran la absorción del hierro. El hierro está, pero no se absorbe. En presencia de eso, sobre todo en antiácidos, es lo que uno más demanda a sus pacientes. El hierro, muchachos, cuando comenzamos un tratamiento con hierro, el hierro es extremadamente gastrolesivo y muchos pacientes no lo toleran por eso.
Es común que después de los 5 o 6 primeros días con hierro te llame el paciente y te diga, uy doctor, eso que usted me mandó me cae malísimo. ¿Y qué pasa? Porque cómo así que te cae mal. Me da demasiado dolor de barriga, me dan náuseas, he vomitado 2 veces y vomito la pastilla y no lo tolero. Entonces mucha gente o muchos médicos por error empiezan a mandarle protectores gástricos, que es lo menos que tiene este protector. Empiezan a mandarle IVP, por ejemplo. No, que tómate un omeprazol para que no te pegue tanto en el estómago. Y resulta que en presencia de medios alcalinos el hierro altera completamente la absorción y no se absorbe. Hay que le decimos al paciente, padre, aguante la pena y tómese su hierro y bueno. ¿Y pasa con el tiempo? A veces, eso te iba a decir, a veces uno los marea y les dice, coño, esos son los primeros días, eso después te acostumbras y pasa, pero digo, yo he tenido pacientes que tienen 6 meses tomando hierro y eso es horrible, no solo por el malestar, la epigastralgia tan arrecha que te da, sino porque constipa. Y la gran mayoría de estos pacientes entonces, aparte de tener el malestar en la boca del estómago, como ellos lo refieren, se ponen estreñidos, pero un estreñimiento severo, extremo. Una semana, 8 días sin evacuar. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta con estos pacientes. Una persona sana o en dieta normal también que consuma mucho café o muchos lácteos o consuma antiácidos, no sé, también podría ser que absorba menos hierro o así solo patológico. Sí, no. Pudiese verse alterada, pero bueno, en condiciones normales, en un paciente sano, estos mecanismos no se ven alterados. Esto se compensa. Y con tu dieta regular, eso se compensa. Pero bueno, en estos pacientes que tienen un régimen estricto de hierro oral, sí hay que evitar eso. Hay que decirle al paciente también que lo tome separado de las comidas. En realidad la absorción del hierro se altera con cualquier tipo de comida. Yo por lo general le digo a los pacientes cuando indico estos medicamentos que lo consuman 2 horas antes y 2 horas después de comer. O sea, 2 horas de separación con las comidas. Eso. Sí. Las dudas para la expositora. Pero diga. Es posible que exista primero una anemia y luego evolucione a una anemia, por ejemplo, una anemia ferropénica y de repente luego pase a una anemia megaloblástica o una anemia perniciosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso de los antiácidos, he leído que los antiácidos, o por ejemplo el déficit de ácido, porque ahí me parecía que la hipocloridia es causa también de ferropenia, pero a la hipocloridia también he leído que puede causar una anemia perniciosa o incluso megaloblástica porque no permite que la vitamina B12 se sintetice por la falta del ácido. Entonces, lo que está diciendo Yuhar es súper interesante, Yuhar, pero tiene un mecanismo diferente. ¿Qué es lo que pasa en la cloridia? ¿En la enfermedad de qué? De Crohn. ¿Por qué en Crohn? Porque hablamos de que la enfermedad de Crohn es en cualquier parte del trato digestivo. Sí, y pudiese pasar, pero no es común. ¿Qué es lo que pasa en lo que tú estás diciendo? Lo que tú estás diciendo es un hecho, pero es otro mecanismo diferente. Mira, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con una gastritis atrófica importante, en la gastritis atrófica, en la atrofia gástrica, mejor dicho, hay destrucción de las células parietales que producen ácido clorhídrico. Hay destrucción de las células principales que producen pepsinógeno y hay destrucción de las células oxíticas que producen el factor intrínseco. Y recuerden que el factor intrínseco es necesario para la síntesis del ácido fólico y la vitamina D. En una gastritis atrófica, cuando todas esas células gástricas se destruyen, no hay quien produzca esa vitamina y se va a ver una anemia megaloblástica, pero no es porque el paciente no esté consumiendo B12 o porque no tenga ácido fólico, es porque no produce factor intrínseco en el estómago, que es necesario para la síntesis y el metabolismo de esta sustancia. ¿Sí están entendiendo? ¿Han escuchado hablar antes del factor intrínseco? El factor intrínseco que se produce en la mucosa del estómago. El factor intrínseco es fundamental en el metabolismo del ácido fólico. Si no producimos factor intrínseco no vamos a tener ácido fólico. Entonces eso es lo que pasa ahí en la hipoclorhídrica. También se pudiese ver afectado por el consumo de ciertos medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, más que todo. El antiácido no tanto, porque el antiácido tiene un efecto temporal. El antiácido tú te lo tomas, te calma y ya y se te pasa el efecto y chao, los IVP perduran, tienen hasta 24 horas de vida mínima. Entonces, bueno, ¿tenemos claro eso, muchachos? ¿Sí? Bueno, quiero creerles que sí. Sigamos pues.
tratamiento también se puede mandar por vía intravenosa en casos específicos cuando haya una mala absorción. También se manda dietas ricas en vitamina, en hierro. Eso se encuentran en carnes rojas, hígados. Doctora, yo tomo jugo de remolacha y jugo de mora y tomate de árbol. ¿Será que eso me ayuda? Pues no. Eso lo van a escuchar muchísimo de los pacientes, muchachos. Ellos creen que tener anemia es tener, no sé, remolacha peña, una vez así. Doctora, ¿será que eso es bueno? Aquí mi esposa me acaba de traer un saco de tomate de árbol para verme toda esa vaina. No, porque el hierro lo tiene más que todo lo que es vegetales verdes, los cereales también los puedes encontrar en frutos secos y como les dije, las carnes, el hígado, también si no me equivoco se encuentran pescados. Claro, muchachos, y así les digo yo a los pacientes cuando salen con esos menjurjes. La hemoglobina es una proteína, por lo tanto la reponemos con proteínas. Tiene que comer carne, pollo, pescado, cerdo, huevos, lácteos, todo alimento que tenga proteína y que sea alto en esas proteínas. Cosa que remolacha, mora, fresas y tomate de árbol, cero. ¿Ah? Los vegetales tienen hierro, sí, como nos decía, ¿cómo es que se llama? Perdón. Enderly. Como nos dice Enderly, los vegetales tienen hierro, pero los vegetales que contienen hierro son los vegetales de hoja verde, como la selga, como la espinaca, como esta con la que se hace el pesco, ¿cómo es que se llama? Albahaca, como la albahaca. Todo vegetal de hoja verde es alto en hierro. De hecho, en pacientes que están recibiendo anticoagulantes de tipo cumarínico como la warfarina, antes se usaba, ahorita ya se sabe que eso no es así, de que, no puedes comer espinaca, no puedes comer acelgas, no puedes comer ningún vegetal de hoja verde porque corta el efecto de los cumarínicos, porque aparte de hierro son altísimos en vitamina K también. Pero sí, el vegetal de hoja verde tiene hierro al punto que iba. Los niveles de hierro en esos vegetales son mínimos. En realidad, para tener una dosis óptima de hierro a punta de vegetales, verga, te tienes que comer 1 kilo de espinaca diario. Una vaina así, o sea, es demasiado. Para lo que uno come, que uno le eche que si 3 hojitas a una ensalada, eso es nulo. Para esa vaina comete un bistec de carne y listo. Ahí tenía dos preguntas con respecto a eso. Ajá, ¿qué pasó? Respecto a la espinaca, se decía antes que la espinaca tiene mucho hierro, pero también se demostró que tiene otro químico que impide la absorción de tanto de hierro como de calcio. Tiene oxalato. Sí, pero es lo que te digo, Gabo. Las concentraciones son demasiado mínimas como para interferir en un tratamiento o hacer cambios reales en una dieta. O sea, pensar que el paciente le va a aumentar la hemoglobina por comer espinaca o va a inhibir la síntesis de folatos por comer espinaca, mira, eso es nulo. Yo personalmente no le prohíbo a los pacientes comer esa vaina, ni se los mando tampoco. Haz tu dieta normal, haz énfasis en proteínas y come regularmente. Pero también creo que como, o sea, no en todas las anemias la solución es puro mandarles hierro y ya, ¿no? Por ejemplo, una megaloblástica tiene que ver con ácido fólico también. O sea, depende de qué tipo de... Lo que decía Gabo es que los vegetales de hojas verdes contienen oxalatos que funcionan como antinutrientes porque actúan como quelantes en el tracto digestivo y disminuyen la absorción de calcio, de ácido fólico, de otros nutrientes, pero las concentraciones son demasiado mínimas como para hacer un cambio clínico real. Entonces, bueno, o sea, sí, pero no es aplicable a los pacientes. Y la otra pregunta es si el hierro causa estreñimiento, no hay que mandarle hidratación al paciente. Hay que mandarle qué cosa. Mandarle que tome más agua, o sea, como estreñimiento hay que mandarle a tomar casi todo el tiempo más. Sí, pero el agua no les mejora el estreñimiento. A esos pacientes a veces tenemos que ayudarlos con medicamentos, con fármacos. Bueno, laxantes, yo no soy mucho de laxantes, aunque en todas las guías está indicado el polietilenglicol. A mí no me gusta mucho porque el paciente no sabe tomar esa vaina. O sea, para que te haga efecto hay que saberlo tomar y los pacientes son demasiado tercos para eso. Esos son osmóticos y esa vaina funciona con agua y los pacientes no toman agua. Prefiero mandarles un estimulante de la motilidad tipo glucalopride o algún formador de masa tipo rosado. Pero sí se ayudan con laxantes o con tratamiento para el estreñimiento. Sí se ayudan con el paciente. ¿Cómo?
Estimulante de la motilidad, No, el uno específico. docusal, el polietilenglicol, el procalopride. El procalopride es un estimulante de la motilidad, agonista de receptores 5-HT3, específico para colon. Es un estimulante de la motilidad. El colon dormido, estreñido, paciente que, que tengo 5 días sin cagar. Bueno, ¿qué es lo que hace el procalopride? Empieza a estimular ese colon para que haga tránsito, exactamente. Ajá, continúa, Ender. Bueno, tenemos que el tratamiento debe durar de 3 a 6 meses para poder rellenar los depósitos de hierro. En la primera y la segunda semana va a haber un aumento de retículos jóvenes y del primero al segundo mes va a haber la normalización de la hemoglobina. Pero como tal, de los 3 a 6 meses es que se va a poder rellenar con las reservas de hierro. Ahora vamos a hablar sobre la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica. Este es un fallo en la síntesis de ADN por déficit de la timidina. La timidina es un neoclócido que se... Neoclócido. No. Muchachos, Era algo así. pilas con el lenguaje médico. Es inaceptable un error ortográfico. Y es inaceptable que no sepan decir términos médicos, porque ya ustedes son médicos, así no tengan el título todavía. ¿Cómo se llama eso? O sea, lo que leí era que era un nucleócido. Nucleócido. Dale pues. Que es fundamental para la síntesis de ADN. Está formado por una base nitrogenada que se llama timina y el azúcar desoxirribosa. Como tal, aquí dice que el citoplasma madura, pero el núcleo se retrasa, generando células gigantes que mueren en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo de la célula no puede duplicar su ADN y por lo tanto se va a quedar retrasado. ¿Qué pasa aquí? Que mientras que el núcleo falla, el citoplasma va a ir creciendo y va a aumentar la hemoglobina normalmente, haciendo que los glóbulos rojos se formen de manera gigante, llamada megaloblastos en la médula ósea y macrocitos en la sangre. Esto aquí va a causar una hematopoiesis ineficaz. ¿Por qué? Porque cuando la médula ósea detecta que estos glóbulos rojos vienen defectuosos, los elimina antes de que estos salgan a la sangre, produciendo así una hemólisis intramedular, ya que al ser estos glóbulos rojos eliminados en la médula ósea, estos van a subir los niveles de bilirrubina y de la enzima LDH, provocando al paciente una ictericia. Jonathan, ¿qué nos dijeron ahí? La verdad no entendí nada. ¿Cómo? La verdad no entendí En nada. este caso no vamos a ver reticulocitos, o sea, megaloblastos en este caso, porque van a ser destruidos en la médula ósea, en el examen, pues. No, pero si vemos macrocitos, claro, Pero sí dice con volúmenes corpusculares por encima de... Pero dice que se destruyen en la médula ósea. Ajá, pero por eso necesito saber qué entendieron ustedes con todo esto que nos comentaba aquí Enderly. Que la médula ósea detectaba que los eritrocitos no estaban bien y los eliminaba dentro de la médula Muchachos, te va. ósea. Es que te faltó nombrar algo muy importante, Enderly. ¿Por qué pasa todo esto? Por el fallo de la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿A qué llamas fallo? O sea, porque no... O sea, Volvemos con no el se mismo punto, sintetiza. muchachos. Lenguaje médico, por favor. Vamos a aprender a hablar. Ningún fallo. Ahí no hay fallo de nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay déficit. Hay déficit de ácido fólico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el papel del ácido fólico en todo este pedo? Ayudar a duplicar la síntesis de ADN. Exactamente. Contribuye en la síntesis de proteínas. Al no tener ácido fólico, ¿ustedes recuerdan la mitosis, muchachos? ¿Recuerdan las fases de la mitosis? ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Primer semestre de medicina. Exactamente. Y en la anafase a su vez teníamos la G1, S y G2. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El ácido fólico interviene directamente en la fase S de la replicación celular. Cuando no hay ácido fólico, esas células se quedan estancadas ahí en esa fase. A este nivel de esa fase son células grandes, son células enormes.
forma, más no se divide. Exactamente. Entonces, ahí después nos comentabas otra cosa. ¿Qué más nos decía? Quiero que esto lo digas tú. Esto no tengo por qué decirlo yo. Pues, Quiero que es lo que digas tú. yo, o sea, cuando estudié eso, miré y, o sea, lo llevé como una metáfora. En el sentido de que, por ejemplo, me hice la idea de que los glóbulos rojos iban a ser galletas. Háblale a tus compañeros. Galletas. Ajá. Entonces, para sacar esas galletas teníamos que tener un molde. Ese molde nos iba a sacar la galleta de forma, o sea, su forma estándar, también con lo de la harina, la masa que uno utiliza para la galleta tenía que estar como debería. ¿Qué pasa? Que cuando el molde está defectuoso, estas galletas van a estar deformes y no se van a cocinar de la manera que deberían. Por lo tanto, eso fue lo que yo medio entendí cuando los glóbulos rojos, o sea, se ponen grandes, se ponen en forma ovalada y estos no se maduran correctamente para formar la ¿Qué pasa síntesis de después? Ya no hablemos más de galletas, por favor. ¿Qué pasa después? Bueno, también entendí que como tal no se puede realizar o sea, no se puede duplicar la síntesis de ADN causando así la anemia, fue lo que entendí. Claro, al final lo que sale del torrente son glóbulos rojos inmaduros, son glóbulos rojos que no captan hemoglobina y de paso hay destrucción de esos megaloblastos a nivel de la médula. No es que todos se destruyen a ningún, hay unos que salen, pero muchos se destruyen también. Y en el vaso se destruyen también. Y en el vaso se destruyen también, exactamente. Bueno, continúa, Ellen. Bueno, la anemia megaloblástica es causada por el déficit de vitamina B12, la cobalamina y el ácido fólico de vitamina B9, que serían los folatos. La vitamina B12 es de origen animal, se encuentra en carne, huevos, pescado y productos lácteos. Tiene una reserva en el cuerpo de 2 a 4 años, su absorción es en nivel terminal y es causada por la anemia perniciosa y por pacientes que tienen dietas veganas, sin suplementos. El ácido fólico de origen de vegetales verdes también se encuentra en cereales y en frutos secos. Tiene una reserva de 3 a 4 meses en el cuerpo y su absorción es en el yeyuno. Esta es causada por el alcoholismo, ya que este no permite bien su absorción. En el embarazo, ya que aumenta la demanda de ácido fólico. También en pacientes con dietas de vegetales. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son debilidad, palpitaciones cardíacas, falta de concentración, piel pálida amarillenta. También se puede encontrar la glositis de Hunter. Pero hay algo específico en el déficit de vitamina B9 que es el daño neurológico. Aquí el metilmalonil-CoA es una grasa que nuestro cuerpo naturalmente sintetiza, pero para darnos energía debe ingresar al ciclo de Krebs para convertirse en succinil-CoA. ¿Qué pasa? Que al no tener vitamina B12, este metilmalonil-CoA no puede ingresar al ciclo de Krebs y va a causar una desmineralización por ácido metilmalónico que es muy tóxico para nuestro organismo. ¿Qué pasa aquí? En palabras sencillas, es que va a haber un daño neurológico porque hay un daño en la vaina de mielina y así va a causar la desmielinización. Este va a tener síntomas como parestesia, pérdida de sensibilidad vibratoria, ataxia y pérdida del equilibrio. Este daño puede ser irreversible, pero si se controla a tiempo, puede pero también dicen que pueden haber secuelas, pueden quedar secuelas. Esta desmineralización por ese ácido, ¿genera una patología como tal? ¿Tiene algún nombre, algún síntoma o es simplemente desmineralización por esto? Lo que entendí era que el ácido, cuando el metilmalonil-CoA no puede ingresar al ciclo de Krebs, hay un aumento, se acumula mucho y causa un ácido. Ese ácido es el que va a dañar el sistema neurológico. Pero no tiene un nombre la patología. Tiene desmineralización. Sí, no, porque es parte del déficit de B12. Es un síntoma, Claro. no es una patología.
Claro. Listo, continúa. Hallazgo en el hemograma y frotis. Bueno, aquí vamos a observar un momento del volumen corpuscular medio, mayor a 100 femtolitros. En el frotis va a aparecer ovalocitos, que son los glóbulos rojos grandes y en forma ovoide, y también se va a encontrar un cuerpo llamado Howell-Holly, que estos cuerpos son residuos de los glóbulos rojos que han sido eliminados. También se va a detectar leucopenia y trombocitopenia. ¿Por qué? Porque el fallo de ADN no solo va a afectar los glóbulos rojos, también puede afectar lo que es los glóbulos blancos, causando leucopenia, y las plaquetas, causando trombocitopenia. También se pueden haber neutrófilos hipercementados con más de 5 lóbulos. Esto es una específica de la anemia megaloblastica. También la adición de personas solo un aumento de hierro, ya que va a haber mucho hierro en nuestro cuerpo, pero no va a trabajar, por lo que tenemos el déficit de las vitaminas. En el tratamiento, bueno, para el tratamiento de la vitamina B12, en casos más severos, se mandan lo que es las inyecciones de vitamina B12, la duración es de 1 a 2 semanas. También se mandan como tal en los alimentos ricos con vitamina B12, como ya les dije, las carnes, los pescados, productos de lácteos. También para el ácido fólico se manda suplementación de 5 miligramos al día, esto para rellenar los depósitos y dura de 3 a 4 meses. Debemos tener en cuenta que al administrar el ácido fólico un déficit de vitamina B12, esto va a corregir la anemia, pero va a permitir que el daño neurológico progrese. Este no va a atacar el daño neurológico por el déficit de B12. En el ácido fólico también debemos evitar el alcohol, ya que este, como les dije, causa una mala absorción. Diferencia entre la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Bueno, tenemos que el defecto de la ferropénica es por la falta de hierro, y la megaloblástica es un error en el ADN por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. El volumen corpuscular medio, la ferropénica va a ser microcítica, ya que va a estar menor a 80 femtolitros, y la megaloblástica va a ser macrocítica porque va a estar mayor a 100 femtolitros. En el frotis vamos a ver hipocromía en la ferropénica, ya que va a estar el hierro bajo, mientras que en la megaloblástica va a estar macrovalocitos y hipersegmentación, ya que va a haber mucho hierro que no está trabajando. Y en la clínica tenemos que la ferropénica da síndrome de pica y coilinoquía, mientras que la megaloblástica va de parestesia hasta glosis de útero. Por último, tenemos que tener en cuenta que en el diagnóstico etiológico la anemia es un síntoma y no un diagnóstico final, por lo cual debemos buscar siempre la causa, ya sea por hemorragia, cáncer o malnutrición. En la interpretación de los exámenes debemos mirar más allá de la hemoglobina. Tenemos que tener siempre en cuenta el volumen corpuscular medio y el frotis, ya que son vitales para la clasificación de la anemia. Y según el tratamiento debemos completar siempre el tiempo de los tratamientos, como es en el caso de la ferropénica, que es de 3 a 6 meses, para que se puedan rellenar los depósitos y así evitar recaídas. Gracias. Está bien, muchachos. ¿Algún comentario Tengo una pregunta. a las expositoras? En la anemia megaloblástica, si se puede dar por déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico, ¿cómo determinas qué tienes? ¿Por la hematología? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo determinas ¿Cuál es? déficit de Por cuál? déficit de vitamina B12. No, eso tú lo pides, tú pides niveles séricos de B12 y eso Y te sale. te lo arroja, claro. Aunque de todas maneras, en presencia de una megaloblástica tú le das los dos. Tú siempre das la B12 acompañada de ácido Ok, fólico. pero como yo decía, por ejemplo, si tienes déficit de B12, si le da ácido fólico, te aumenta el riesgo de Sí, la afección desmineralización neurológica. Pero es que tú le das los dos. Ok. Tú no le vas a dar solamente ácido fólico, tú le das combinado, terapia combinada siempre. Ok. Ácido fólico con B12. Ok. Claro, nunca se da uno solo, nunca le vas a dar solo ácido fólico sin B12 por lo que tú dijiste. Por lo general se dan los dos. Si tienes dudas, o si el paciente tiene una clínica demasiado marcada, una neuropatía severa, atáxico, la glositis, la vaina, tú le pides niveles séricos de B12 y ahí tienes una cifra más fidedigna. ¿Qué otros comentarios tienen por ahí? ¿El tratamiento tiene que ser tan corto? O sea, una semana, 2 semanas. No, eso por lo menos unos 3 meses dura.
recibiendo Y ya se pasa la cosa. depende, porque siempre vamos a estar haciendo controles periódicos irregulares, ahí tú vas viendo. Como una persona que usted, como usted tiene 6 meses ya uniendo, ¿verdad? Él Sigue. va a seguir. Sí, y probablemente siga. Estreñido está. No, indefinido, indefinido. Indefinido, sí. Aunque más de un año, 8 meses, un año no deja gobierno. Eso de por vida no se va. A menos de que sea un poco operado, que hablamos de la pasada. Pero por lo general más de 8 meses no se da. Pero en estos casos, o sea, por ejemplo, bueno, iniciamos con el tratamiento y la cuestión de la anemia, pero normalmente la anemia yo la veo más como no un síntoma, sino un signo, porque el paciente no llega diciendo que tiene anemia. Pero, o sea, ok, tenemos que la anemia, está presente. Hay un debate ahí. Pero tenemos Un signo, un signo. Es un signo. Un signo. Un signo, un signo. Signo diría yo. Es que Michelle dice que es un es que, signo. o sea, ya, mi pregunta no es esa como tal. Mi pregunta es, normalmente la anemia es causada por otra cosa. Entonces, podemos corregir la anemia, podemos reponer los niveles de la hemoglobina, pero si no corregimos la causa subyacente a la Por eso es un deficiencia, síntoma de. No, un signo. No, un signo. Un signo de. o sea, para terminar, mejor sería mejor iniciar Porque no lo la confiesa el corrección de la paciente. causa inicial de la anemia y esto simplemente corregirlo como inicialmente, pero referirlo a buscando la causa de la anemia. Lo que pasa es que mira, y bueno, para todos los muchachos, cuando nosotros encontramos a un paciente anémico, por lo general lo estudiamos a fondo desde el momento en que ese paciente llega. O sea, tú no vas a ver un paciente con 5 de hemoglobina y le vas a meter sangre de una vez porque tiene 5, no. Tú le pides volumen corpuscular medio, tú le pides porcentaje de reticulocitos, tú ubicas esa anemia, dónde pudiese estar y cuál pudiese ser la causa, dependiendo del contexto del paciente. Y tú vas directo a tratar la causa de esa anemia. En mi caso, como gastroenterólogo, la que yo más veo es la ferropénica o microcítica por hemorragia digestiva. Por supuesto, uno en el momento, el paciente te llega con 5 de hemoglobina y con toda la clínica que dijeron las muchachas, taquicárdico, hipotenso, diaforético, pálido, todo escoñetado. Tú tienes que reponer esos valores de hemoglobina primero con transfusiones, pero después te vas a la causa principal, que es la úlcera, el cáncer, lo que sea que lo tenga sangrando. Pero cuando tienes un paciente al frente y está sobre la marcha, tú vas haciendo todo eso en el momento. Tú ya, con pedirle la hematología especial, ya tú estás ubicando qué anemia es, qué necesita, para dónde lo vas a mandar. Eso se ubica sobre la marcha. ¿Qué otro comentario, muchachos? Los de acá, ¿por qué los de acá casi no hablan? ¿Cómo te llamas tú? La de suéter y lente. ¿Cómo? Edimar, ¿qué nos dices acerca de las anemias? Dinos algo, lo que sea, lo que quieras, algo que viste en TikTok, no sé. ¿Por qué, Edimar? ¿Por qué no estás estudiando antes de venir a clase? Muchachos, tenemos que mejorar esa parte. No me gusta eso, de venir a una clase y que todos estén en las nubes y solo que si Francisco, Andrés, Yujar, ahí están ubicados y los demás en las nubes. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo van a estudiar? No sé si lo que la clase pasado con el tema que sí, pero ¿cuándo se indica como parte del tratamiento? Solamente las hemorragias se indica la transfusión de sangre. ¿Cuándo se indica? O sea, yo sé que la hemorragia, la transfusión de sangre necesita reponer la sangre, pero no Te hay dicen, esa parte ¿cuáles son los de- criterios de criterios transfusión? de transfusión. Criterios de transfusión, ¿a eso te refieres? Bueno, O sea, quitando de lado la hemorragia que bueno, criterios de transfusión es hemoglobina por debajo de 7, hemorragia activa. Bueno, es que en realidad hay muchos pacientes preoperatorios también. Otro paciente que podemos transfundir en pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades crónicas. Todas estas anemias que te estoy nombrando son normocíticas, que básicamente tú transfundes al normocítico, porque al microcítico tú le pones hierro, y con ese hierro que tú le pones subes hemoglobina, y al macrocítico tú le pones Hb12 y ácido fólico. Entonces la transfusión es principalmente para pacientes normocíticos que tengan pérdidas activas con hemoglobinas por debajo de 7. ¿Qué ibas a decir? Yo tengo una pregunta, creo que la megaloblástica no me quedó muy clara. Es básicamente el eritrocito, es un Atención, eritrocito que muchachos. no pudo hacer la mitosis, o sea, por eso es que él es más grande. Ajá. Sí. Ajá, que se quedó Porque la estancado en la de- fase S.
En la fase S de la mitosis, ahí se quedó. Acuérdate que en la fase S es donde se replican las proteínas. Sí, eso es una megaloblástica. ¿Qué dices, Frank? Tengo dos preguntas. La primera, si a una paciente que no tiene ningún tipo de hipovolemia, o sea, no ha perdido sangre o no tiene anemia hemolítica, se le administra transfusión sanguínea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hipertensión. Si a un paciente que no tiene anemia hemolítica, no tiene ninguna hemorragia, no tiene hipovolemia en general. ¿Cuánto se tiene le pone- hemoglobina? ¿Por qué se lo está transfiriendo? Pero por eso, o sea, ¿Pero cuánto tiene hemoglobina? por ejemplo, tiene 9 hemoglobina. Pero solamente menor a 7. Banco de sangre te va a rebotar. Claro, Cuando tú llegues a banco de sangre con la solicitud te van a decir, eso no es criterio de transfusión. tiene cuatro. Pero si tiene, a ver, Si tienen 4, Claro, si tiene algo 4, sí. por eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un paciente que se le transfunde sangre y no se le deja transfundir? pero ya va, pero es que el criterio de transfusión principal es el valor de hemoglobina. ¿Con cuánto hemoglobina tú vas a transfundir? ¿Y por qué? Por eso, porque Ok, no, no. para empezar, estas cosas ya se escapan de nuestras manos como médicos, muchachos. Aquí ya se mete otro personal, aquí se mete enfermería, aquí se mete hematología, aquí se meten los hemoterapistas, aquí se mete la gente de banco de sangre, y al final, para poder transfundir sangre a un paciente, es un pedo. Entonces, ¿cómo es el protocolo? Tú como médico, tú haces la orden médica primero en la historia, después llenas la solicitud y la llevas a banco de sangre. Y allá está la señora de banco de sangre con su mejor cara de culo rebotando a todo el mundo. No, esto no tiene criterios de transfusión, esta transfusión no va. Y te la rebotan, no le dan la sangre al paciente. ¿Por qué? ¿Pero por qué no se la vas a dar? Porque tiene 9, doctor, con 9 no vamos a dar sangre. No aplica. ¿Qué otro comentario tiene, muchachos? Este tema es muy de pinga y lo van a ver muchísimo. Doctor, pero en el caso de que una familiar sea que vaya a dar una sangre, así la paciente tampoco se lo facilita. No, banco de sangre te acepta la sangre. ¿Quieres donar? Venga para acá, por supuesto, bienvenida. Pero esa sangre es de ellos y ellos ven a quién se la dan y a quién no. Claro. Porque un familiar quiere donársela al paciente. ¿A qué paciente? O sea, que familiar. Pero es que ya va, muchachos. Eso no es que quiera o que no quiera. Eso es si la necesita o no la necesita. Y eso depende del contexto del paciente. Entonces, bueno, eso es bastante burocrático, bastante protocolizado. Es medio tedioso, pero cuando la necesita, la necesita. O sea, son sus vainas. Si el paciente la amerita, ahí va a tener su sangre. ¿Qué dicen por allá? No, ya va, es que estamos hablando de cosas diferentes. Recuerda que cuando hablamos de anemia hablamos de serie roja, cuando hablamos de leucemia hablamos de serie blanca. Son puntos opuestos. Sí, no. Tienes una anemia megaloblástica, dale ácido fólico y B12, suplementa a ese paciente, aliméntalo bien, nútrelo y hazle control mensual. Esa. ¿Hay otra causa posible de anemia megaloblástica que no sea la gastritis que mencionó Luján y que no sea o sea, afectación en el ilion, que es donde se absorbe el ácido fólico? No, pero es que tú te pones a ver y tanto la gastritis atrófica como un Crohn con afectación iliar, por ejemplo, el fondo del sustento es el mismo, es el déficit de ácido fólico y hay otra causa, para eso, esa es mi pregunta, ¿hay otra causa de déficit de B12 y de vitamina B12 que no sean esas dos? Desnutrición, poca ingesta. Eso se ve mucho, por ejemplo, en personas, pecado. Bueno, ya casi no se ve tanto, pero hubo un tiempo en que sí, en personas pobres, marico. O sea, hay gente que no comía, que te decía así de frente, doctor, yo no tengo para comer. Y tú les veías megaloblásticas, pero era por desnutrición crónica. Entonces, bueno, ¿qué pasó, Gabo? Ahora que la anemia megaloblástica, como he dicho, es por ausencia de vitamina B12 y ácido fólico, pero eso, al tener que ver con la síntesis de ADN, no provoca problemas en la síntesis, la replicación de otras células sanguíneas, como por ejemplo trombocitos y células blancas, o sea, puede causar. ¿O es solamente la anemia? Es solamente un eritrocito. Claro, porque ahí es donde interviene directamente la B12 y el ácido O fólico. sea, disminución de células sanguíneas en general. No, papá, es solamente de eritrocitos, aunque bueno, las muchachas también nos comentaron que plaquetas y cuenta blanca también se va a ver afectado, por supuesto, en menor medida. Sí, porque me baso en esto porque ahí también mencionó que los leucocitos, más que todos los nucleares neutrófilos, están hipersensibles
sí hay, pero en mucha menor medida. Lo que más se va a ver afectado es la serie roja ahí, GAO. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cuál es la causa y el tratamiento de la anemia hemolítica? A la anemia hemolítica, o sea, ¿qué es lo que hace intrínsecamente que haya menor cantidad o una sobredestrucción de glóbulos rojos en la sangre? Eso está interesante. Creo que vamos a ver esa clase de anemia. ¿Y cuál es la solución? Porque si es por pérdida de sangre, o es una transfusión, pero cuando no estás perdiendo sangre, pero es que mira, bueno, eso lo vamos a ver en otra clase, pero aquí para adelantar un poquito, la hemólisis puede tener muchas causas. Puede ser producto de una respuesta autoinmune, puede ser producto de una inflamación crónica, puede ser producto de una reacción anafiláctica, ¿cómo? Puede ser producto de una anemia drepanocítica, o sea, depende de la causa, tú vas a ir directo a la causa que lo esté produciendo. Aunque generalmente las hemólisis las tratamos con tratamiento inmunomodulador, en este caso esteroides, y por lo general los pacientes responden bien. Eso lo logramos con un punch directo. Pero bueno, esas son vainas que vamos a ver en la otra clase. Ahorita hablemos de eso. ¿Y el paciente se cura? ¿De qué? Por ejemplo, una anemia ferropénica. De una ferropénica, sí, vale. ¿Sí? Después de los 3 meses. Por supuesto. También Quizás le lleve 6, quizás le lleve 8, quizás le lleve un año, pero sí. Y le puede volver a repetir otra vez. Y puede volver a repetir. Esto es muy común, muchachos, en mujeres jóvenes, en mujeres en edad fértil. Es muy común que hagan estas anemias ferropénicas. Eso es algo que personalmente yo nunca he logrado dilucidar. O sea, esas jevas que tienen 9 hemoglobinas constantemente, que no tienen metrorragia, que no tienen hipermenorrea, que no sangran por ningún lado, y no, doctor, es que yo soy de hemoglobina baja, mierda, pero... No, y a mí cada 5 meses me ponen un cóctel en la vena. Nunca he logrado dar con eso, ya sabes. A mí me llega un paciente así, lo mando directo para el hematólogo. Doctor, ¿y esos cócteles sí sirven? Yo les tengo muy poca fe, si te soy sincero. Pero sí, claro, eso es hierro endovenoso. Eso es hierro. Claro que sí. Y como 100 vitaminas, por supuesto. En un paciente sano eso no tiene sentido. Absolutamente no, para nada. Pero en un paciente anémico y que de paso tolere muy poco la vía oral o que tenga muchos síntomas gastrointestinales secundarios a la administración de hierro, póngale su cóctel. No pasa nada. ¿Qué otro comentario, muchachos? ¿Qué tal común es la desmilinización? ¿Cómo? ¿Qué tal común es la desmilinización? Es muy poco común, ¿no? Es muy poco común porque se necesita un grado de desnutrición severo para tu ver ese tipo de alteraciones. Pero bueno, ¿cuál es la próxima clase? Hay otra parte de la anemia. Es lo que viene siendo. Creo que no. Pero creo que no da chance. Porque estos temas son largos y se hablan mucho más. Y necesito que ustedes estudien. Y si no estudiaron para esto, me imagino que para otros meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una... Para la próxima clase